Decían que el rey Alfa era intocable. Decían que su poder era absoluto. Pero cuando el rey Silas yacía moribundo en la UCI real, su lobo, consumido por una locura que ninguna ciencia podía curar, ni siquiera los sanadores más poderosos del mundo, se quedó impotente. Vieron cómo el hombre más fuerte que existía se marchitaba hasta que ella entró. No era una doctora, ni una luna de alta cuna, solo Clara, una omega rechazada que fregaba los suelos manchados con su sangre. Un toque accidental cambió la historia y desencadenó unos celos tan oscuros que casi redujeron el reino a cenizas. Esta es la historia de cómo el rango más bajo salvó al poder más alto y el brutal precio que pagaron por ello. El aire en el ala VIP del Hospital St. Jude's Pack no olía a esterilización y lejía. Olía a ozono y carne podrida. Era el olor de un alfa moribundo. El Dr. Harrison Sterling se secó el sudor de la frente, con las manos temblorosas dentro de sus guantes de látex. Era el especialista en licántropos más renombrado de la costa este. Un hombre que había salvado a guerreros del borde del envenenamiento por plata y la sobredosis de veneno para lobos. Pero al mirar al hombre que se retorcía en la cama de acero reforzado, Harrison se sintió como un estudiante de medicina de primer año. La presión arterial está bajando, doctor. 60/40. La enfermera Holloway gritó por encima del caótico ritmo de la máquina de electrocardiograma. Su lobo está rechazando el sedante otra vez. En la cama yacía el rey Silas. Para el mundo exterior, era el director ejecutivo de Obsidian Corp., un filántropo multimillonario con una mandíbula que cortaba el cristal y ojos como nubes de tormenta. Para el mundo sobrenatural clandestino, era el rey Alfa, el depredador supremo que mantenía a raya a las manadas rebeldes. En ese momento, parecía una ruina. Su piel, normalmente bronceada por el sol, estaba gris. Unas venas negras se extendían como una telaraña por su cuello, latiendo con una oscura energía necrótica. Sufría de los huecos, una rara degeneración genética en la que el alma humana y el espíritu del lobo comenzaban a luchar entre sí, destrozando el cuerpo desde dentro. Dale otras 50 unidades de Supersor Wolf Spain. Una voz aguda e imperiosa cortó el pánico. Harrison levantó la vista y vio a Lady Isolda entrando en la habitación. Isolda era la gran sanadora de la manada, una mujer de una belleza llamativa, con cabello rubio platino y ojos que siempre parecían estar calculando el valor de todos los presentes en la habitación. También era la hija del Alfa del Sur, y todo el mundo sabía que llevaba años haciendo campaña para ser la reina de Silas. Lady es mayor. Esa es una dosis letal, advirtió Harrison. Su corazón no lo soportará. Si se transforma en esta sala, matará a todos los que están aquí. Su madre hizo sonar sus tacones sobre el suelo de baldosas como disparos. Hazlo. Necesito que se estabilice antes de que llegue el consejo. Si lo ven así, votarán a favor de un desafío al liderazgo mediante el duelo. Harrison dudó, luego asintió a la enfermera Holloway. En un rincón de la habitación, invisible para los titanes que discutían sobre la vida del rey, Clara sumergió la fregona en un cubo gris. Clara tenía 22 años, pero sus ojos reflejaban el cansancio de alguien que le doblaba la edad. Era una omega, lo más bajo de lo más bajo. Peor aún, era una omega sin lobo. No podía transformarse. En una sociedad que adoraba la fuerza, se la consideraba un callejón sin salida genético. Sus padres la habían rechazado a los 16 años, dejándola sobrevivir a duras penas con trabajos de limpieza por el salario mínimo para la manada que apenas toleraba su existencia. Mantenía la cabeza gacha. Esa era la regla número 1. No mires a los alfas a los ojos. Oye, enana. Clara se estremeció y agarró el mango de la fregona. Era uno de sus guardias personales más veteranos, un bruto llamado Cade. Limpia ese vómito junto a la cama. Cade gruñó, lanzándole el cubo de una patada. El rey había vuelto a vomitar bilis negra. Huele a muerte. Arréglalo. Clara asintió en silencio y arrastró el cubo hacia el centro de la tormenta. Se movía como un fantasma, zigzagueando entre las enfermeras frenéticas y los médicos que gritaban.
El ambiente alrededor de la cama del rey era asfixiante. El poder que irradiaba, incluso en su estado moribundo, hizo que a Clara Ara se le erizara el vello de los brazos. Era una presión estática intensa, como estar debajo de una línea de alta tensión. Se arrodilló junto a la cama y absorbió el líquido oscuro y viscoso con un trapo. Intentó no mirarlo, pero no pudo evitarlo. El rey Silas era hermoso de una manera aterradora. Incluso con los tubos en la garganta y el sudor empapando su cabello oscuro, irradiaba dominio. Pero estaba sufriendo. Ella podía sentirlo emanando de él en oleadas, un dolor agudo y ardiente que le hacía doler el pecho. Bip, bip, bip. El monitor se quedó en blanco. Código negro. Lo estamos perdiendo. Harrison gritó, cargando las paletas del desfibrilador. Despejen. El cuerpo del rey se arqueó en la cama cuando la electricidad lo golpeó. No se despertó, pero un gruñido bajo y estremecedor brotó de su pecho. No era humano. Su lobo está saliendo a la superficie. Su hermano mayor chilló, retrocediendo. Sujétenlo. Las correas de cuero de la cama crujieron. El metal se dobló. La mano de Silas, con las garras emergentes, se liberó de las ataduras. Golpeó a ciegas con un latigazo caótico de puro instinto. ¡Cuidado! Cade, el guardia, saltó hacia atrás, chocando directamente contra Clara Ara. Clara Ara salió volando. Cayó hacia adelante, perdiendo el equilibrio, y cayó directamente hacia el rey que se debatía. Extendió las manos para sujetarse. Sus palmas aterrizaron directamente sobre el pecho desnudo del rey, justo sobre su corazón. El tiempo se detuvo. No era una metáfora para Clara Ara. El ruido de la habitación, las alarmas, los gritos de los médicos, el zumbido de las máquinas desaparecieron al instante. Una onda de choque fría y azul como el agua de un glaciar se disparó desde sus manos hacia la piel ardiente de él. No era electricidad, era silencio. El caótico y entrecortado ruido rojo de su dolor la golpeó, y su alma omega, normalmente tan tranquila y vacía, se abrió como una esponja. Ella jadeó, con los ojos fijos en su rostro. Los ojos del rey Silas se abrieron de par en par. No eran del blanco lechoso de un paciente en coma. Eran dorados, de un dorado brillante y vibrante. Se quedó paralizado. Los gruñidos cesaron. Las venas negras de su cuello dejaron de latir. La presión aplastante de la habitación se evaporó, sustituida por un aroma que golpeó a Clara Ara como un golpe físico sobre asfalto caliente y madera de cedro. Bajo sus manos, su corazón dio un fuerte golpe. Golpe. Luego otro fuerte y constante. Quítaselo. Su grito más antiguo rompió el trance. Cade agarró a Clara Ara por la parte trasera de su bata y la tiró con tanta fuerza que ella resbaló por el suelo y chocó contra un carro de instrumentos quirúrgicos. «¡No la mates todavía!», gritó Harrison, mirando fijamente el monitor. «¡Mirad!». Todos se volvieron hacia la pantalla. Las líneas irregulares y erráticas se habían suavizado. La saturación de oxígeno estaba aumentando. 80%, 90%, 98%. Los ojos del rey se cerraron de nuevo, pero esta vez su respiración era profunda y rítmica. Las venas negras estaban desapareciendo, pasando de un carbón enfurecido a un leve hematoma. La habitación estaba en silencio. ¿Qué has hecho?», susurró Harrison, mirando al equipo. «¿Quién ha administrado el antídoto?». Isolde estaba de pie al pie de la cama, con los ojos muy abiertos. Miró la jeringa que tenía en la mano. Todavía tenía la tapa puesta. No le había dado nada. Miró al rey, que dormía plácidamente por primera vez en semanas. Luego dirigió la mirada hacia la esquina, donde Clara Ara se estaba levantando, curándose un codo sangrante. Su hermana mayor era inteligente. Era astuta, y sabía exactamente lo que acababa de ver. Una verdadera compañera, Bond, una sanadora, Spark. No sabía qué era la chica, pero sabía una cosa. Si el consejo descubría que una Omega que fregaba suelos había hecho lo que la gran sanadora no había podido hacer, las posibilidades de Isolda de convertirse en reina eran nulas. Isolda se enderezó la bata blanca. Dio un paso adelante, bloqueando a Clara Ara de la vista del médico.
Ya te lo dije, dijo su mayor con voz firme y autoritaria. Ajusté la dosis de los supresores. Parece que mis cálculos eran correctos. Harrison parpadeó, confundido. Pero creía que el rey estaba estable, doctora Sterling. Dijo su mayor con frialdad. Despejen la sala, necesita descansar y saquen esa basura de aquí. Señaló vagamente a Clara. Contaminó el campo estéril. Despídanla. Clara se quedó paralizada, agarrándose el brazo sangrante. Esperen, yo no... Fuera, ladró Kate agarrándola del brazo. Ya has oído a la señora. Has terminado. Mientras Kate arrastraba a Clara fuera de la UCI, ella miró atrás por última vez. El rey Silas giró la cabeza sobre la almohada, casi como si estuviera buscando algo que ya no estaba allí. 3 días después, el rey Silas se sentó en la cama del hospital, con el pecho agitado. Se arrancó las vías intravenosas del brazo, ignorando el chorro de sangre. Majestad, por favor, suplicó Elder Sterling, levantando las manos. Ha estado en coma durante 1 mes. Sus músculos están atrofiados. ¿Dónde está ella?, gruñó Silas. Su voz era áspera, como grava chirriando. Su madre salió de las sombras, sosteniendo un vaso de agua. Sonrió con benevolencia. Estoy aquí, mi rey. Nunca me he alejado de tu lado. Silas la miró, olfateó el aire. Olía a perfume caro, antiséptico y un ligero aroma metálico a ambición. No, dijo Silas, sacudiendo la cabeza. Se frotó el pecho, justo sobre el corazón, donde había dejado de arder. Tú no. El olor era a vainilla y papel viejo, como una biblioteca. Su sonrisa no vaciló, pero sus ojos se estrecharon ligeramente. Estabas alucinando, Silas. Los huecos juegan malas pasadas a la mente. Delirabas de dolor. Sentí un toque, insistió Silas, entrecerrando sus ojos dorados. Me hizo retroceder. El lobo. El lobo lo escuchó. Mi lobo no escucha a nadie. Le administré el suero experimental. Su mentira sonó convincente. Ella se sentó en el borde de la cama y le puso la mano encima. Era un riesgo. El doctor Sterling no quería que lo hiciera, pero sabía que tenía que salvarte. Silas miró su mano sobre su piel. No sintió nada. Ni chispa ni calma, solo el peso de una mano. Se apartó y se puso de pie. Le temblaban las piernas, pero las obligó a soportar su peso. Medía 1,93. Era una torre de músculos y cicatrices. Incluso con la bata del hospital, intimidaba. Si me salvaste, como antes, te debo la vida, dijo Silas, aunque su tono carecía de calidez. Pero mi lobo está inquieto, está buscando algo, se siente privado de algo. Estrés postraumático, sugirió nerviosamente el doctor Sterling. El lobo pensaba que estaba muriendo. Está confundido. Silas se acercó a la ventana y miró el horizonte de la ciudad. Llovía a cántaros. Lluvia. El olor lo golpeó de nuevo. Un recuerdo fantasma. ¿Quién más estaba en la habitación?, preguntó Silas mirando su reflejo en el cristal. Solo el equipo médico, respondió rápidamente su mayor, y una limpiadora que tiró una bandeja. Era torpe. La despedimos. Silas se detuvo. Una limpiadora, una don nadie, una omega, dijo su mayor con un gesto de desprecio. No te preocupes por eso. Tenemos que centrarnos en el consejo. Se están reuniendo en el gran salón. Quieren pruebas de que eres apto para gobernar. Silas se dio la vuelta. El depredador había vuelto a sus ojos. Quieren pruebas. Bien. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en los barrios bajos del distrito de la Manada, conocido como el Óxido, Clara estaba empaquetando sus escasas pertenencias en una caja de cartón. Su apartamento era poco más que un armario con goteras en el techo. La habían despedido sin indemnización y la habían incluido en una lista negra para trabajar en cualquier negocio afiliado a la Manada. Su mayor había sido minucioso. Estúpida, se susurró Clara a sí misma, secándose una lágrima de la mejilla. Estúpida, estúpida. Miró sus manos. Parecían normales, ásperas por fregar suelos, con las uñas cortas y sin esmalte. Pero aún podía sentir el eco de ese momento, la electricidad, la conexión. Sabía lo que era.
Todos los lobos lo aprendían en las canciones infantiles. El vínculo de pareja. Pero era imposible. Él era el rey alfa. Ella era una omega sin lobo. La diosa de la luna no cometía errores como ese. Tenía que ser una casualidad. Quizás solo había descargado algo de electricidad estática. Un fuerte golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. El alquiler, Clara. Una voz retumbó desde el pasillo. Era su casero, un beta grasiento llamado Lenny. «Necesito unos días más, Lenny», gritó ella, agarrando su caja. «He oído que te han despedido», gritó Lenny a través de la madera. «Tienes hasta el atardecer para pagar o echarla». Clara se dejó caer sobre su fino colchón. Solo tenía $12. No tenía a dónde ir. Si se convertía en una renegada, una loba sin manada, las patrullas la perseguirían. Las patrullas del rey Silas. Necesitaba dinero. Rápido. Su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. «He oído que trabajabas en el hospital. Necesito información sobre el estado del rey. Reúnete conmigo en el bar Red Fang. $500 en efectivo». Clara se quedó mirando la pantalla. Vender información sobre el rey era traición. El castigo era la muerte. Pero morir de hambre también era una sentencia de muerte, solo que más lenta. Cogió su abrigo. No les diría nada importante, solo que estaba vivo. Eso ya era de dominio público, ¿no? Se subió la capucha, ocultando su rostro, y salió a la lluvia torrencial. El olor de la lluvia se mezclaba con el asfalto sucio de la calle. Era el mismo olor que obsesionaba a Silas en su ático, a kilómetros de distancia. De vuelta en el Palacio Real, la celebración estaba en pleno apogeo. El rey estaba vivo. Silas estaba sentado en su trono en el gran salón, vestido con un esmoquín que costaba más que todos los ingresos de Clara en toda su vida. Hizo girar una copa de whisky ámbar mientras observaba a los nobles bailar. Isolde era el centro de atención del baile, con un brillante vestido plateado. Recibía las felicitaciones de todos, disfrutando de la gloria de ser la salvadora del rey. A Lady Isolde, el general Titus, jefe del ejército, brindó levantando su copa. La mujer que domó a la bestia. La multitud vitoreó. Silas no. Tomó un sorbo de whisky, pero le supo a ceniza. Su lobo daba vueltas en su mente, arañando las paredes de su cráneo. Mal, mal. Ella no es la elegida. «Mi rey», susurró el guardia del hospital, inclinándose hacia el oído de Silas. «Tenemos un problema. Hemos interceptado una comunicación. Alguien está vendiendo tu historial médico en el Red Fang». Los ojos de Silas brillaron. Necesitaba una distracción. Necesitaba violencia. ¿Quién? Una omega. La que despedimos. Silas se levantó. La música se detuvo. La sala quedó en silencio. «Tráela ante mí». Silas ordenó con voz baja y peligrosa. «Quiero ver a la traidora yo mismo». Su anciana, que estaba cerca, dejó caer su copa de champán. Se rompió en el suelo de mármol. «Silus, no deberías molestarte». Su anciana tartamudeó, con el rostro pálido. «Cade puede encargarse. Solo es una rata». Silas se volvió hacia su anciana. Vio el miedo en sus ojos. No es preocupación por él, es miedo a él. «¿Por qué estás nerviosa, Isolde?», preguntó Silas en voz baja. «Es solo que no quiero que te esfuerces demasiado», dijo ella, esbozando una sonrisa forzada. «Me siento mucho mejor», dijo Silas, abrochándose la chaqueta. «Cade, prepara el coche. Vamos al Red Fang». Cuando Silas salió del salón, sintió un fuerte tirón en el pecho. No lo atraía hacia el bar por la traición. Lo atraía porque él estaba allí, y, por primera vez en un mes, su lobo dejó de gruñir y comenzó a cazar. El Red Fang era el tipo de bar en el que te limpiabas los pies antes de salir. Situado en lo más profundo de los bajos fondos de la ciudad, era un terreno neutral para los renegados, los mercenarios y los lobos que habían sido expulsados de la comodidad de la vida en manada. El aire estaba cargado con el olor a cerveza barata, tabaco rancio y el aroma subyacente a almizcle de los cambiaformas sin lavar. Clara estaba sentada en una mesa oscura al fondo, con las manos temblorosas alrededor de un vaso de agua que no había tocado.
Se sentía expuesta. Cada vez que la pesada puerta de hierro se abría, se estremecía y se ajustaba la sudadera con capucha demasiado grande alrededor de la cara. «Tú, la que tiene la información sobre el rey». Clara levantó la vista. Se deslizó en la mesa frente a ella un hombre con una cicatriz irregular que le recorría la oreja hasta la mandíbula. Olía a perro mojado y azufre. No era un periodista, era un matón a sueldo. Solo tengo información sobre su estado. Clara tartamudeó, apenas un susurro. No sé nada sobre la seguridad de la manada. El hombre, que se llamaba Jack, sonrió con desdén, mostrando unos dientes amarillentos. Dejó un grueso sobre la mesa. Estaba abultado por el dinero en efectivo. Al jefe no le importa la seguridad. Quiere saber si el rey Alfa está débil. Si se está muriendo, los territorios del norte invadirán el viernes. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Invasión? Ella pensaba que solo estaba vendiendo chismes a un tabloide. No se había apuntado a una guerra. Empujó el sobre hacia atrás. «No puedo», susurró, poniéndose de pie. «No puedo hacer esto. Quédate con tu dinero». La mano de Jack se extendió rápidamente y le agarró la muñeca. Su agarre era como un tornillo de banco. «No vas a ir a ninguna parte, cariño. Siéntate y cuéntame». ¡Bum! La puerta principal del bar no solo se abrió, explotó hacia adentro. La pesada puerta de roble salió volando de sus bisagras y se estrelló contra la barra del bar. La música se detuvo al instante. Las conversaciones se acallaron. En la puerta se alzaba una silueta que bloqueaba la luz de las farolas. La lluvia azotaba su espalda, pero él parecía no sentirla. Un zumbido grave y vibrante llenó la sala. El aura alfa. Era tan potente, tan intensa, que los vasos de las mesas comenzaron a vibrar. Uno a uno, los clientes del bar cayeron de rodillas. No era una elección. Era biología. Cuando un alfa de esa magnitud entraba en una habitación, tu lobo se sometía antes de que tu cerebro pudiera siquiera procesar la amenaza. Jax soltó la muñeca de Clara y se arrastró hasta el suelo, presionando su frente contra el sucio linóleo. Solo Clara permaneció de pie. Como Omega sin lobo, no tenía el mismo instinto de sumisión. Se quedó allí, paralizada por el terror, mirando al monstruo que estaba en la puerta. El rey Silas entró en la luz. Parecía un dios vengativo. Su smoking estaba empapado, la camisa blanca, pegada a su musculoso pecho, translúcida por la lluvia. Sus ojos brillaban como oro fundido, escaneando la habitación como láseres de puntería. «¿Quién la ha tocado?», preguntó Silas. Su voz era tranquila, pero llegaba a todos los rincones de la habitación. Cade y un escuadrón de guardias reales se alinearon detrás de él con las armas desenfundadas. «Ese». Cade señaló a Jax. Silas se movió. Fue un movimiento borroso que cruzó la sala en un santiamén. Agarró a Jax por el cuello y lo levantó del suelo con una mano, con los pies colgando a 30 centímetros del suelo. «¿Pensaste?», gruñó Silas, apretando el agarre hasta que el cartílago crujió. «Que podías comprar mis secretos». «Piedad, mi rey», dijo Jax ahogado. Ella nos llamó». Silas lanzó a Jax al otro lado de la habitación como si fuera un muñeco de trapo. El pícaro se estrelló contra la máquina de discos, destrozándola en una lluvia de chispas y cristales. Entonces Silas se volvió hacia Clara. Ella estaba acurrucada contra la pared, temblando. No podía respirar. De cerca, él era abrumador. El calor que irradiaba era intenso, con ese olor embriagador a lluvia y cedro. Silas se cernió sobre ella, atrapándola entre sus brazos contra la pared cubierta de grafitis. Se inclinó hacia ella, inhalando profundamente en el hueco de su cuello. Sus ojos se agrandaron. El oro brilló con más intensidad. Papel viejo con aroma a vainilla, era el olor que lo había sacado de la tumba. «Eres tú», susurró, con la voz perdiendo su tono cortante, sustituido por una incredulidad atónita. «La chica del hospital». Clara lo miró a los ojos y por un segundo el terror se desvaneció. Sintió que esa extraña calma azul la invadía de nuevo. Su corazón se hundió con cada latido de él. Extendió la mano temblorosa y le acarició la mejilla húmeda. «Estás ardiendo», susurró sin pensar.
Al sentir su tacto, Silas soltó un suspiro entrecortado. Sus ojos se voltearon ligeramente hacia atrás. El dolor constante que le carcomía los huesos, los restos de los huecos, desaparecieron al instante. Fue como beber agua fresca después de caminar durante días por el desierto. Mía, gruñó su lobo en su cabeza. Ella es el ancla. Ella es la cura. Señor, la voz de Kate rompió el momento. Mire esto. Kate dio un paso adelante, sosteniendo el sobre con el dinero que Jax había dejado sobre la mesa. También levantó el teléfono de Clara Ara, mostrando los mensajes de texto en los que se negociaba la reunión. $500, leyó Kate con repugnancia en su voz. Vendió tu estado médico por $500 a un agente deshonesto. El hechizo se rompió. Silas se echó hacia atrás como si se hubiera quemado. El oro de sus ojos fue engullido por un negro frío y duro. Miró el rostro de Clara Ara, luego el dinero y luego el teléfono. La traición le afectó más que la enfermedad. Su lobo aulló de agonía. Compañero, pero su mente humana, agudizada por años de traición política, gritó, «¡Traidor!». «¿Es esto cierto?», preguntó Silas con voz mortalmente tranquila. «¿Has venido aquí para venderme?». «Necesitaba el dinero para el alquiler», lloró Clara Ara, con lágrimas derramándose por sus mejillas. «No sabía que eran renegados. Pensé que era un periódico. Me despidieron, Silas». «No tenía nada. No pronuncies mi nombre». Él le ordenó bruscamente, haciéndola retroceder. «Aceptaste dinero para exponer mi debilidad ante mis enemigos. Eso es traición». La agarró por la muñeca, la misma muñeca que Jax había sujetado, pero su agarre era diferente. Posesivo, enfadado. «Cade», ordenó Silas, sin apartar los ojos de Clara Ara. «Trae el coche. No la llevaremos a la cárcel de la ciudad. ¿A dónde la llevaremos, señor?». Silas se inclinó, rozándole la oreja con los labios, lo que le provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el miedo. «A la torre de obsidiana», susurró Silas. «Si le gustan tanto los secretos, que se pudra en el único lugar donde nadie oirá jamás sus gritos». La torre de obsidiana no era una mazmorra en el sentido medieval. Era peor. Era una instalación de contención de alta tecnología situada en la última planta del Palacio Real, diseñada para prisioneros de alto valor que eran demasiado peligrosos como para perderlos de vista. Clara Ara fue arrojada a la celda número 1. Era una caja de cristal suspendida sobre el borde del rascacielos. Nada más que 7,5 centímetros de plexiglas reforzado la separaban de una caída de 300 metros hasta las calles de la ciudad. Llevaba allí horas, sin comida, sin agua, solo con la vista de las luces de la ciudad y su propio reflejo aterrorizado. La puerta se abrió con un silbido. Clara Ara se apresuró a retroceder hacia la esquina cuando el rey Silas entró. Se había cambiado el esmoquín mojado por unos pantalones tácticos negros y una camiseta gris ajustada que dejaba poco a la imaginación. Parecía cansado, parecía enfadado. No dijo ni una palabra, simplemente se paseaba por la pequeña habitación como un tigre enjaulado. «¿Por qué?», preguntó finalmente, deteniéndose frente a ella. «¿Por qué me salvaste?». Clara Ara parpadeó confundida. «¿Qué? ¿En el hospital?», dijo Silas, agachándose para quedar a la altura de sus ojos. «Isolda dijo que te administró el suero, pero cuando te toqué en el bar lo volví a sentir. El silencio, la paz». Entrecerró los ojos. «Me hiciste algo. Brujería, magia negra». «No tengo poderes mágicos», protestó Clara Ara. «No soy loba. Ni siquiera puedo transformarme. Entonces explícamelo». Silas rugió, golpeando con la mano la pared de cristal. La estructura se estremeció. «¿Por qué mi lobo quiere destrozar esta ciudad para mantenerte a salvo, mientras mi cabeza me dice que te tire desde esta torre? ¿Qué me has hecho?». Clara Ara temblaba. Ella tampoco lo entendía. «Solo caí. Mis manos tocaron tu pecho. Sentí tu dolor, Silas. Era muy fuerte. Solo quería que parara». Silas la miró fijamente. Podía oír los latidos de su corazón. Eran rápidos, aterrorizados, pero constantes. «No miente. Los lobos pueden detectar las mentiras». Los latidos se habrían acelerado.
Los de ella eran puros. Extendió la mano y la colocó sobre su rostro. Quería volver a tocarla. Necesitaba tocarla. El vacío era una condición crónica. Le estaba volviendo a invadir un dolor sordo en las articulaciones. Sabía que si la tocaba, desaparecería. Señor, el intercomunicador los interrumpió. Era Lady Isolda. El general Titus está aquí. El consejo exige información actualizada sobre el espía renegado que capturaste. Silas retiró la mano y apretó la mandíbula. Se puso de pie con la máscara del rey Alfa, volviendo a ocupar su lugar. No te pongas cómoda, le dijo a Clara con frialdad. El consejo quiere una ejecución. Más te vale rezar para que encuentre un uso para ti antes de que se salgan con la suya. Se dio la vuelta y salió por la puerta de cristal con un silbido. Silas irrumpió en su oficina, donde le esperaba Isolda. Ella caminaba de un lado a otro, con aspecto agitado. «Tienes que deshacerte de ella, Silas», dijo Isolda inmediatamente. «Es un riesgo para la seguridad, un cabo suelto. Si los renegados la atraparon una vez, lo volverán a hacer. Sabe demasiado». Silas se acercó a su escritorio y se sirvió una copa. «No sabe nada, Isolda. Es una conserje. Es un lastre», insistió ella, alzando la voz. «¿Por qué la proteges? A menos que...» Se detuvo con un brillo peligroso en los ojos. «A menos que creas sus mentiras sobre haberte salvado». Silas se volvió hacia ella. «Lo sentí, su mayor, esta noche en el bar. La toqué y el dolor cesó». La cara de su mayor palideció. Se acercó a él, colocó las manos sobre su pecho, imitando la conexión. «Silus, eso es un síntoma de la transferencia del vínculo. Los huecos te confunden. Estás proyectando tu gratitud en lo primero que ves. Se llama impronta». «Parecía real», murmuró Silas, mirando las manos de su mayor. «Nada, ninguna chispa, ninguna paz, solo dedos fríos. Yo te salvé», susurró su mayor, inclinándose para besarlo. «¿Yo? Tengo el título de medicina, tengo el linaje, soy tu igual. Ella es un error genético, una enana sin lobo. ¿De verdad crees que la diosa de la luna emparejaría al rey Alfa con un defecto?» Silus se apartó del beso. Sus palabras le dolían, pero tenían sentido desde el punto de vista lógico. Una compañera sin lobo. Era algo inaudito. Debilitaría su linaje. El consejo nunca aceptaría a una reina que no pudiera transformarse. «Necesito estar seguro», dijo Silas. «Voy a traer a un adivino de la manada occidental. La interrogaremos psíquicamente». Su anciano se tensó. Un adivino lo vería todo, incluido el hecho de que su anciano no había hecho nada en la UCI. «Eso llevará días», dijo Isolda rápidamente. «El consejo no esperará. Quieren ver fuerza, Silas. Quieren verte castigar a un traidor». «He dicho que yo me encargaré», ladró Silas, con los ojos brillantes. «Déjame». Su anciana se inclinó, ocultando la furia en su expresión. «Como desees, mi rey». Al salir de la oficina, Isolde sacó su teléfono. Escribió un mensaje a Cade. «Plan B. El rey está comprometido. No podemos esperar a la ejecución. Ve a la torre, haz que parezca un suicidio». De vuelta en la celda de cristal, Clara estaba acurrucada en un rincón, contemplando el amanecer sobre la ciudad. Estaba agotada. Oyó el pitido de la puerta. Levantó la vista, esperando ver a Silas. En su lugar entró Cade. No llevaba el uniforme. Llevaba guantes de cuero negro y sostenía una jeringuilla. «¿La hora de cenar?», preguntó Clara con voz temblorosa. Cade sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Algo así. «El rey es un hombre ocupado, Clara. No tiene tiempo para ocuparse de basura como tú, así que me ha enviado a mí para limpiar». Clara se levantó y se apoyó contra el cristal. Él te ha enviado. Dijo que eras un lastre». Cade mintió, avanzando hacia ella. «Dijo que eras un error». Clara sintió que su corazón se rompía. Por supuesto, ¿por qué iba a importarle? Ella solo era una empleada, no era nadie. «Por favor», suplicó, «no diré nada. Me iré de la ciudad. Desapareceré». «Seguro que sí», dijo Cade. Se abalanzó sobre ella. Clara se apartó, con la adrenalina inundando su sistema. Se escabulló por debajo de su brazo y corrió hacia la puerta. Estaba cerrada con llave. Cade se rió.
La agarró del pelo y le estrelló la cara contra la pared de cristal. Deja de resistirte. Solo es un pequeño sedante. Luego una pequeña caída. No te dolerá. Levantó la jeringuilla. Clara gritó. Fue un sonido primitivo y crudo. Y en lo más profundo de su ser, algo que había estado dormido durante 22 años, algo que sus padres decían que no existía, despertó. No era un lobo, era algo más antiguo. Cuando Kate bajó la aguja, Clara echó la mano hacia atrás. Un pulso de energía blanca pura, brillante como una bengala, brotó de su palma. Golpeó a Kate en el pecho. El guardia de 100 kilos salió disparado hacia atrás como si lo hubiera atropellado un camión. Voló por la celda y se estrelló contra la pared opuesta con un crujido repugnante. Se deslizó hasta el suelo, inconsciente. Clara se miró la mano. Brillaba, pero no con el negro necrótico de la enfermedad del rey, sino con una luz blanca perlada y cegadora. Las alarmas de la torre comenzaron a sonar. Advertencia, no identificado. Se ha detectado una señal de energía. Sector 1. Clara miró al guardia inconsciente y luego a la puerta. La cerradura electrónica echó chispas y se derritió, y la puerta se abrió deslizándose. No sabía qué era. No sabía qué estaba pasando. Pero sabía una cosa. No iba a esperar a que Silus terminara el trabajo. Clara echó a correr. Las sirenas de alarma de la torre obsidiana aullaban como banshees atravesando el cielo nocturno. Clara no miró atrás. Corrió hasta que le ardieron los pulmones, corriendo descalza por los callejones de servicio del Distrito Real. La adrenalina que le había permitido lanzar a un guardia de 113 kilos contra una pared se estaba desvaneciendo, sustituida por un agotamiento profundo. Le temblaban las manos sin control y aún salían volutas de humo blanco de sus dedos. ¿Qué soy? La pregunta martilleaba su cerebro. Los omegas no tienen magia. Los lobos no tienen explosiones de energía. Llegó al perímetro del distrito, una valla metálica de 3,6 metros coronada con alambre de púas. Dejó de jadear en busca de aire. No podía treparla. Estaba atrapada. A sus espaldas, el rugido de los motores se hizo más fuerte. Subnegros con el escudo real invadían las calles. ¡Ahí, junto a la valla!, gritó una voz. Las linternas atravesaron la lluvia, inmovilizándola contra el alambre. Clara apretó los ojos con fuerza, esperando la bala. Un chirrido. Un sedán gris maltrecho dobló la esquina, con los neumáticos echando humo. La puerta del pasajero se abrió de golpe. ¡Sube!, gritó una voz. Clara no lo dudó. Se metió en el coche en marcha. El conductor pisó el acelerador y el vehículo derrapó sobre el asfalto mojado, mientras las balas rebotaban en el parachoques trasero. Se alejaron a toda velocidad, desapareciendo en el laberinto de la ciudad baja. Clara se incorporó, jadeando. Miró al conductor. Era el Dr. Harrison Sterling. La doctora Clara jadeó. ¿Por qué? Cállate y ponte el cinturón de seguridad. Harrison hizo crujir los nudillos sobre el volante. Acabas de descargar suficiente energía bioeléctrica como para iluminar una manzana. Los sensores del rey van a rastrear esa firma térmica. Condujo en silencio durante 20 minutos, serpenteando por callejuelas hasta llegar a un modesto edificio de ladrillo en el distrito industrial. Un letrero sobre la puerta decía, Clínica Veterinaria Sterling. Harrison metió el coche en el garaje y pulsó el botón de la persiana. Solo cuando la puerta metálica se cerró de golpe, exhaló. Se volvió hacia Clara, con los ojos muy abiertos detrás de las gafas. Déjame ver tus manos. Clara las extendió. La piel no estaba quemada, pero las venas debajo de sus muñecas brillaban con una tenue luz nacarada. No quería hacerle daño, susurró Clara, con lágrimas en los ojos. Katie, él intentó matarme. Dijo que el rey lo había ordenado. Solo quería que parara. El rey no lo ordenó, murmuró Harrison, cogiendo un botiquín de primeros auxilios y un escáner. Si Silas quisiera matarte, no enviaría a un guardia con una jeringuilla. Lo haría él mismo. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Harrison mientras le tomaba las constantes vitales. He estado analizando la muestra de sangre de la mopa que usaste en la UCI.
¿Sabes por qué te etiquetaron como sin lobo al nacer? Clara Ara, porque estoy rota. No tengo lobo. No, dijo Harrison mirando la pantalla del escáner. Te etiquetaron como sin lobo porque las pruebas estándar comprueban el ADN de Lichen. Tú no solo tienes ADN de Lichen, tienes algo más que lo suprime, algo mucho más antiguo. Giró la pantalla hacia ella. Mostraba una doble hélice, pero en lugar de las dos cadenas habituales, había una tercera cadena blanca brillante entrelazada. En los antiguos textos anteriores a la Gran Guerra, había relatos sobre los blancos lunares, explicó Harrison en voz baja. No eran solo lobos, eran conductos de la propia diosa de la luna, sanadores, guerreros, pero fueron cazados hasta la extinción porque los alfas temían su poder. Su biología está diseñada para ocultarse hasta que se activa por un peligro extremo o por una pareja verdadera. Clara Ara lo miró fijamente. Pareja verdadera. Tocaste al rey y él se curó. Tocaste a Kay y él se rompió. Eres un amplificador viviente, Clara Ara. Eres lo único en esta tierra que puede curar a los huecos, y eso te convierte en la persona más valiosa y peligrosa del reino. Mientras tanto, en la torre obsidiana, el rey Silas se encontraba junto al cuerpo destrozado de Cade. El guardia estaba vivo, pero apenas. Su chaleco táctico se había fundido con su pecho. Está estable, pero por poco, informó el médico con miedo en su voz. Señor, las heridas. Parecen golpes de rayo. Silas se agachó y olfateó el aire. El olor a ozono era abrumador y enmascaraba el olor a carne quemada. Pero debajo de todo eso, aún podía olerla a ella, a vainilla y a papel viejo. Pero ahora estaba teñido de terror. Silas se puso de pie, con sus ojos dorados ardiendo con una furia fría. Miró la cámara de seguridad destrozada. «Rebobina la grabación», ordenó Silas. El técnico tecleó apresuradamente en un teclado. La pantalla cobró vida. Silas observó en silencio. Vio a Cade entrar en la celda. Vio a Cade sacar la jeringuilla. Oyó las palabras. «El rey es un hombre ocupado. Me ha enviado para limpiar». Un gruñido sordo brotó del pecho de Silas, vibrando a través del suelo hasta hacer temblar las paredes de cristal. «Mintió», susurró Silas. La comprensión le golpeó como un golpe físico. «Yo no ordené esto». Vio a Clara Ara suplicar, vio su terror, y luego vio la explosión de luz blanca. Silas se quedó paralizado. Conocía esa luz. Todos los reyes alfa conocían la leyenda. Imposible. Respiró. La puerta del bloque de celdas se abrió de golpe. Lady Old entró corriendo, flanqueada por el general Titus. «¡Silas!», gritó, fingiendo pánico. «Hemos oído una explosión. ¿Ha atacado la prisionera? ¿Se ha escapado?» Silas se volvió lentamente hacia ella. Su expresión era indescifrable, una máscara de piedra. Pero por dentro, su lobo gritaba sediento de sangre. Ella envió al perro. Intentó matar a nuestra compañera. «La prisionera ha escapado», dijo Silas con una voz aterradoramente tranquila. «Es una fugitiva. Debemos dar la casa», gritó su anciana, señalando la puerta. El general Titus movilizó a la Guardia Nacional. «Es una terrorista. Disparad en cuanto la veáis». «No», dijo Silas. La sala se quedó en silencio. «No». Su anciano parpadeó. «Pero Silas, ella atacó a un guardia real. Se defendió de un intento de ejecución no autorizado», dijo Silas, acercándose a su anciano hasta que se alzó sobre ella. «Quiero que la encuentren, viva, ilesa. Si le tocan un solo pelo, yo mismo ejecutaré al responsable». Se volvió hacia el general Titus. «Rastread su firma térmica. Encuentra a dónde fue esa descarga de energía. Y Titus, sí, mi rey, cierra la ciudad. Nadie sale, especialmente el personal médico». Mientras Silas salía furioso hacia su coche blindado personal, se llevó la mano al pecho. El dolor había vuelto. Los huecos regresaban más rápido esta vez. Sin su presencia, la oscuridad volvía rápidamente para reclamarlo. Tenía que encontrarla, no solo para salvar su vida, sino para suplicarle perdón. La clínica Sterling estaba en silencio, salvo por el zumbido del viejo radiador. Clara Ara estaba sentada en la camilla envuelta en una manta, bebiendo té al que Harrison había añadido un sedante suave.
Necesitas descansar, dijo Harrison, mientras preparaba una bolsa con suministros médicos. No podemos quedarnos aquí. Isolde tiene espías por todas partes. Tenemos que llevarte a la frontera. No puedo huir para siempre, dijo Clara en voz baja. Si realmente soy esta Luna White, ¿no seguirán persiguiéndome? Silas lo hará, admitió Harrison. Pero si conseguimos llevarte a territorio neutral, podrás aprender a controlarlo. ¡Crash! La puerta enrollable del garaje se abolló hacia adentro. El metal chirrió cuando unas enormes garras de acero, desgarraron el aluminio como si fuera papel. Harrison dejó caer su bolsa y corrió hacia la parte trasera. La puerta se salió de sus guías y salió disparada a la calle. En la abertura había un lobo, una enorme bestia negra, como la medianoche que medía 5 metros de altura hasta los hombros. Sus ojos ardían con un color dorado. Era la forma bestia del rey Alfa. Clara se quedó paralizada. La majestuosidad y el terror de la criatura la inmovilizaron. El lobo entró en la clínica, gruñendo en voz baja. Se transformó. Los huesos crujieron y el pelaje se retrajo hasta que el rey Silas quedó allí desnudo de cintura para arriba, jadeando pesadamente. Su piel volvía a ponerse grisácea. Las venas negras de los huecos que se extendían por su cuello eran visibles incluso en la tenue luz. «¡Aléjate de ella!», gritó Harrison, agarrando un bisturí, un gesto inútil contra un depredador alfa. Silas ignoró al médico. Solo tenía ojos para Clara. Dio un paso adelante. Clara se bajó rápidamente de la mesa y retrocedió hacia la esquina, con las manos brillando de nuevo. La luz blanca parpadeaba inestable. «¡No te acerques!», gritó ella. «¡No te acerques a mí! ¡No dejaré que me mates!». Silas se detuvo. Miró sus manos brillantes y luego el terror en sus ojos. El dolor en su pecho era agonizante, pero el dolor de su miedo era peor. «No quiero matarte», dijo Silas con voz ronca, cayendo de rodillas. Estaba débil. La transformación había agotado sus últimas fuerzas. «Lo sé lo que hizo Cade, vi las imágenes. Dijo que tú lo enviaste». Clara lloró, con lágrimas corriendo por su rostro. Dijo que yo era basura. Mintió. Silas dijo, con la voz quebrada, «Yo nunca lo haría. Te he estado buscando desde el momento en que desperté». Se arrastró hacia adelante centímetro a centímetro. No actuaba como un rey. Actuaba como un moribundo buscando agua. «Por favor», susurró Silas. «Los huecos me están devorando. Solo tú. Se calman cuando estás cerca». Clara lo observó. Parecía patético. El hombre más poderoso del mundo, arrodillado en el suelo sucio de una clínica veterinaria, temblando. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Tum, 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 tum. Y entonces sintió el suyo. Era irregular, se desvanecía. «Está diciendo la verdad», le susurró su instinto. «Se está muriendo», dijo Clara bajando las manos. El resplandor blanco se desvaneció. «Si te salvo», dijo Clara con voz temblorosa, «tienes que prometerme una cosa». Silas levantó la vista, con los ojos dorados apagados. «Lo que sea, mi reino, mi vida, lo que quieras». «Quiero justicia», dijo Clara. «Para mí, para todos los Omega, a los que esa mujer y sus guardias han hecho daño, quiero que sea mayor». Silas asintió una vez. «Hecho». Clara dio un paso adelante. Le puso las manos en la cara. La reacción fue instantánea. Una onda expansiva de luz blanca explotó entre ellos, haciendo volar las ventanas de la clínica. Pero esta vez no fue violenta. Fue una resonancia armónica. Silas jadeó, arqueando la espalda. Las venas negras de su cuello no solo se desvanecieron, fueron incineradas por la luz. Su piel se sonrojó. Sus músculos se hincharon con renovada fuerza. El gris de su aura se quemó, sustituido por un dorado vibrante y deslumbrante. Y en la mente de Clara, una profunda voz de barítono habló, no a través de sus oídos, sino a través de su alma. «Compañera, reina». Por fin era el vínculo, se había encajado en su sitio, permanente e irrompible. De repente,
El sonido de las hélices de un helicóptero cortó el aire exterior. Los focos inundaron las ventanas destrozadas. «Somos la Guardia Real», resonó una voz amplificada por un megáfono. «Salgan con las manos en alto. Tenemos el edificio rodeado». Harrison se asomó por la ventana. «Es el general Titus. Y tienen un tanque, Silas. No han venido a arrestar a nadie. Han venido a derribar el edificio». Silas se puso de pie. Ya no era el paciente moribundo. Estaba completamente curado, impulsado por la proximidad de su compañera loba blanca. Giró el cuello y los huesos crujieron. Se quitó la chaqueta hecha jirones y se la puso a Clara sobre los hombros. «Quédate aquí», dijo Silas, con voz vibrante y autoritaria. «Dr. Sterling, manténgala a salvo». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Clara, agarrándole del brazo. Silas se volvió hacia ella y por primera vez sonrió. Era una sonrisa oscura y peligrosa. «Te prometí justicia», dijo Silas. «Voy a conseguirla». Afuera, Lady Old estaba detrás de la barricada de coches de policía. Llevaba un chaleco de Kevlar sobre su vestido de diseño. «¡Abran fuego!», gritó su hermano mayor al general Titus. «El rey está ahí dentro con una terrorista biológica. Ella le está controlando la mente. Tenemos que neutralizar la amenaza. No podemos disparar al rey», argumentó Titus. «Está comprometido», gritó su padre. «Si no actuamos, la bruja lo matará. Disparen el tanque. Es una orden de la futura reina». La torreta del tanque giró hacia la clínica. Fuego. ¡Boom! El proyectil del tanque silbó en el aire, pero nunca alcanzó el edificio. Una figura se difuminó desde la puerta. Silas no se transformó. Se movió en forma humana, impulsado por la velocidad sobrenatural de un alfa totalmente vinculado. Saltó e interceptó el proyectil en el aire. Lo atrapó. Era físicamente imposible, pero la fuerza bruta de su aura alfa amortiguó el impacto explosivo. El proyectil detonó en su mano y una enorme bola de fuego estalló en la calle. El humo se elevó. Su anciano sonrió. «Está muerto. Ahora mata a la chica». Pero cuando el humo se disipó, una figura salió. Silas caminó a través del fuego. Su ropa estaba chamuscada, su piel cubierta de hollín, pero estaba ileso. Sus ojos eran dos soles ardiendo en la noche. Arrojó la metralla del proyectil del tanque al suelo, a los pies del general Titus. El general palideció. Inmediatamente dejó caer su arma y cayó de rodillas. Todo el batallón hizo lo mismo. Cientos de soldados se postraron en el pavimento, con la cabeza inclinada. Solo un soldado permaneció de pie, temblando. «Fallaste», dijo Silas, con voz que rompió el silencio. Se acercó a la barricada. Los soldados se apartaron para dejarlo pasar como si fuera el Mar Rojo. Se detuvo frente a su Silas mayor. «Cariño», balbuceó ella, retrocediendo. «Intentaba salvarte, bruja. Ella». Silas extendió la mano y agarró a su mayor por las perlas. La levantó del suelo hasta que quedaron cara a cara. Me envenenaste», dijo Silas, con la voz resonando en las cámaras que retransmitían el evento en directo a toda la nación. «Intentaste asesinar a mi compañera y mentiste a mi consejo». Se volvió hacia las cámaras. «Que se sepa», rugió Silas, «que Clara no es una fugitiva. Ella es Luna White. Ella es la verdadera reina, y cualquiera que se oponga a ella se opone a mí». Dejó caer a su esposa en el barro. «General Titus», ladró Silas, «arresta a esta mujer por alta traición. Llévala a la Torre Obsidiana. Ponla en la celda 1. Mientras los guardias se llevaban a una Isolder que gritaba, Silas se volvió hacia la clínica. Clara estaba de pie en la puerta mirándolo. Él se acercó a ella, ignorando a los cientos de personas que los observaban. Se arrodilló ante ella de nuevo, le tomó la mano y le besó los nudillos. «Vamos a casa», le dijo. 3 meses después, la capital real había cambiado. La niebla tóxica que solía cubrir el distrito industrial había desaparecido, sustituida por cielos despejados. Pero el mayor cambio no era el clima, era la gente. Durante siglos los Omega habían sido invisibles. Eran los limpiadores, los cocineros, el blanco de las bromas. Pero desde la noche del lobo blanco, como la llamaron las cadenas de noticias, todo había cambiado.
Los Omega caminaban por las calles con la cabeza alta. Ya no se les consideraba débiles. Se les veía como posibles portadores del antiguo linaje Luna. Dentro del palacio de obsidiana, Clara estaba de pie frente a un espejo que ocupaba toda la pared. Ya no llevaba la bata gris. Llevaba un vestido de seda blanca que parecía brillar en la tenue luz. Estaba bordado con diamantes que formaban la constelación del lobo. «Estás aterradora», dijo una voz riendo. Clara se giró y vio a Harrison Sterling apoyado en el marco de la puerta. Había ascendido de veterinario de callejón a médico real. «¿Aterradora?», preguntó Clara, alisando la tela. Quería parecer majestuosa. «El poder siempre da un poco de miedo, Clara», dijo Harrison con suavidad. «El consejo está aterrorizado. Nunca han visto a una luna blanca ascender al trono. Temen que vayas a disolver la jerarquía. Quizá lo haga», dijo Clara, con una chispa de luz blanca bailando en sus ojos. Hubo un alboroto fuera de la puerta. Se alzaron las voces. «Somos sus padres. No puede negarnos la entrada». Clara se tensó. Reconoció esas voces. El rey Silas entró en la habitación. Lucía magnífico con su uniforme ceremonial negro y una capa dorada sobre los hombros. Pero su rostro estaba sombrío. «Están en las puertas, Clara», dijo Silas en voz baja. «Tu madre y tu padre han concedido entrevistas a la prensa. Afirman que te ocultaron para proteger tus poderes. Quieren asientos en primera fila para la coronación». Clara sintió un nudo frío en el estómago. «Me echaron cuando tenía 16 años. Dijeron que era un desperdicio de comida». «Di la palabra», gruñó Silas, con los ojos brillando como el oro, «y los haré desaparecer para siempre». Clara se acercó a la ventana. Miró hacia abajo a las miles de personas que se congregaban en la plaza. Vio a omegas, betas y alfas de pie, uno al lado del otro. «No», dijo Clara, «déjalos entrar». Silas se mostró sorprendido. «Clara, déjalos mirar», dijo Clara, volviéndose hacia él. «Déjalos ver exactamente lo que han desperdiciado. Eso es un castigo peor que la muerte». El gran salón estaba abarrotado. Todos los alfas de los 12 territorios estaban allí, vestidos con sus mejores pieles y joyas. El aire estaba cargado de tensión. Cuando se abrieron las pesadas puertas de roble, la música se intensificó. No eran los tradicionales tambores pesados de los reyes alfa. Era un coro alto y etéreo. Clara caminó por el pasillo. No caminó detrás de Silas, caminó a su lado. Al pasar por la segunda fila, Clara los vio. Sus padres, que estaban radiantes, saludándola con la mano como si siempre la hubieran apoyado. Su madre extendió la mano y murmuró: «Mi hija». Clara se detuvo. Todo el salón se quedó en silencio. Giró la cabeza lentamente. Miró a su madre directamente a los ojos. No sonrió. No saludó con la mano. Simplemente dejó que una llamarada de su energía lunar los envolviera. Una luz fría y sincera que despojó a sus padres de su fingimiento. Las sonrisas de sus padres se desvanecieron. Se encogieron en sus asientos, marchitos por la magnitud de su indiferencia. Se dieron cuenta, ante todo el reino, de que no importaban. Eran unos desconocidos. Clara volvió al altar y siguió caminando. Llegaron al estrado donde les esperaba la suma sacerdotisa. La corona de la reina descansaba sobre un cojín de terciopelo. No era de oro. Estaba hecha de platino en bruto y piedra lunar. «¿Aceptas, Silas Blackwood, el vínculo de la luna?», preguntó la sacerdotisa. «Con mi sangre y mi aliento», juró Silas, sin apartar los ojos de Clara. «¿Y tú, Clara?», preguntó la sacerdotisa tras una pausa. Clara no tenía apellido. Lo había perdido cuando fue rechazada. «¿Aceptas, Clara de la luna?», se corrigió la sacerdotisa con una sonrisa. «Acepta a este alfa como tu escudo y tu espada». «Sí», susurró Clara. Silas tomó la corona. No se limitó a colocarla sobre su cabeza. Se arrodilló. El rey alfa, el depredador más fuerte del continente, se arrodilló ante su omega. «Mi fuerza es tuya», dijo Silas, con su voz resonando en la sala. «Mi ejército es tuyo. Mi corazón es tuyo». Le colocó la corona en la cabeza.
En el momento del contacto, el techo del palacio pareció disolverse. Un rayo de luz de luna pura atravesó la piedra, iluminando a Clara. Su cabello se volvió completamente blanco y flotaba alrededor de su rostro como un halo. La marca del blanco lunar. Una luna creciente apareció en su frente, brillando como una estrella. La multitud se quedó sin aliento. Entonces, uno por uno, los alfas cayeron de rodillas. No por miedo, sino por asombro. Muy por encima de las celebraciones en la torre de obsidiana, Lady Auld estaba sentada en el suelo de la celda 1. Llevaba un mono naranja de prisión. Su cabello platino estaba revuelto. Apretó la cara contra el grueso cristal, mirando los fuegos artificiales que explotaban sobre la ciudad. Podía oír los vítores. Larga vida a la reina Clara. Larga vida al lobo blanco. Un dron sobrevolaba fuera de su ventana, proyectando la retransmisión en directo de la coronación sobre el cristal. Se vio obligada a ver a Silus besar a Clara. Un beso de tal pasión y devoción que le hizo doler el pecho a Isolder. El intercomunicador de su celda se encendió. Cómodo es mayor, era la voz de Silas. Por favor, su mayor lloraba, arañando el cristal. Silus, por favor, lo siento. No puedo quedarme aquí, está demasiado alto. Tengo miedo a las alturas. Lo sé, dijo Silas con frialdad. Por eso lo elegí. La transmisión se cortó. Las luces del bloque de celdas se atenuaron. Su anciano se quedó solo en la oscuridad, suspendido a 1000 pies de altura, escuchando al mundo celebrar a la chica que ella había intentado borrar. Abajo, en la plaza, Clara estaba de pie en el balcón, con el brazo de Silas alrededor de su cintura. Miró al mar de rostros de su manada. ¿Y ahora qué? Le susurró Silas al oído. Clara se recostó contra él, sintiendo el calor del vínculo que los había salvado a ambos. Ahora, sonrió. Ahora cambiaremos el mundo. Y esa es la historia de cómo una Omega rechazada puso de rodillas al Rey Alfa, no con la fuerza, sino con un toque. Es un brutal recordatorio de que, a veces, las personas que la sociedad desecha son las únicas que pueden salvarla. Quiero saber qué opináis. ¿Isolda merecía pudrirse en esa torre de cristal, o ese castigo era demasiado cruel incluso para ella? Contádmelo en los comentarios. Leo todos y cada uno de ellos. Si te ha gustado esta saga de karma, romance y venganza, dale al botón de me gusta. Ayuda mucho al crecimiento del canal. Suscríbete con notificaciones activadas para no perderte la próxima historia. La semana que viene tengo una historia sobre un jefe de la mafia que secuestra accidentalmente a una agente encubierta del FBI y se enamora de ella. No te la pierdas. Gracias por escuchar y recuerda que la luna lo ve todo. El Sambo.